comunicaciones ópticas, que es en inglés SNR, Signal Noise Relation, relación señal a ruido, que en esencia es la relación entre la potencia de la salida sobre la potencia de ruido. ¿Ok? Potencia de señal sobre potencia de ruido. El dB es 10 veces el logaritmo en base 10 de esa relación. Como estamos en comunicaciones ópticas, se le agrega entonces una O a esa relación y ahora sería Optical Signal Noise Relation, relación señal a ruido óptica, que es la potencia a la salida, por supuesto potencia óptica, sobre la potencia de ¿qué? De ruido. Y en dB pues es 10 veces el logaritmo de esa relación. Uno puede utilizar la OSNE para caracterizar cualquier problema de ruido en un enlace a través de fibras ópticas. Como lo que nos interesa a nosotros acá, y de hecho la contribución más grande al ruido en las comunicaciones ópticas es la que se lleva a cabo desde los amplificadores, uno puede definir entonces la relación señal a ruido óptica en dB como la potencia óptica a la salida sobre la potencia de ruido que hace. Ustedes en el proyecto que ya llevan por la mitad, optimista o no puede ser, ¿saben lo que es un optimista? ¿Saben lo que es un pesimista? Es un optimista bien informado. Entonces, esto lo que nos permite es pinchamos el enlace en algún punto donde hay amplificadores y evaluamos ahí la contribución al ruido de quién, de esos amplificadores. Entonces, esta es una presentación general de la OSNR y esto es una presentación particular para el caso del ruido ácido, de acumulación de ruido ácido. Y de ahí hay una expresión que es la ecuación 5, que es la que me interesa que realmente interpretemos y seamos capaces de trabajar con esto. La ecuación 5 del documento. ¿Sí? OSNR en dB igual a una constante, ¿verdad? 58 más potencia incidente en dBm menos esta letra, la que aparece ahí, gamma mayúscula, en dB menos este menos es este mismo menos, ¿ok? NF en dB menos 10 veces el logaritmo de n. ¿Sí o no? Esa es la ecuación, ¿verdad? La ecuación 5 del documento. En esa ecuación 58 es una constante. P incidente en dBm es la potencia de entrada del amplificador óptico. Gamma en mayúscula en dB es la atenuación del tramo de fibra óptica entre un amplificador y otro amplificador. NF es la figura de ruido del amplificador. Noise figure, figura de ruido, que es intrínseca a la fabricación del amplificador. Hoy en día las figuras de ruido de estos amplificadores ópticos tipo EFA están en el orden de los 3 dB. Y N es el número de tramos, no el número de amplificadores. Por eso con ese dibujito puse amplificador M y no amplificador N, para no generar confusión. N en esta ecuación es el número de tramos, no es el número de amplificadores. Número de tramos. El número de amplificadores
amplificadores sería N menos 1. Porque el último tramo no termina en un amplificador, termina en el receptor. ¿Sí me hago entender? O sea, el número de amplificadores de líneas ópticos es N menos 1. Entonces, uno lo que puede apreciar, mirando la ecuación, es que efectivamente, si n es el número de tramos y el número de amplificadores es n-1, la relación señal a ruido óptica dependerá del número de ¿qué? De tramos y por supuesto el número de amplificadores, porque para n tramos hay n-1 amplificadores. Claro, depende de la potencia de entrada de los amplificadores, de la atenuación que introduce el tramo, de cuán ruidoso o no, porque finalmente lo que caracteriza la figura de ruido es cuán ruidoso o no intrínsecamente es el amplificador. Pero para un valor de potencia incidente, para un valor de atenuación, para un valor de figura de ruido, entre más amplificadores tengamos, ¿qué pasa con la OSNR? Empieza a disminuir, observen que está restando. Si el número de tramos aumenta y aumenta el número de amplificadores, la OSNR disminuye. Y si la relación señal ruido óptico disminuye, ¿qué pasa con el verde? Aumenta. Aunque la potencia a la entrada del receptor sea mayor que la sensibilidad. ¿Sí me hago entender? De manera que para cierta combinación de potencia incidente, figura de ruido y número de amplificadores y atenuación que introduce el tramo, habrá un número máximo de amplificadores que garanticen un valor de OSNR que nos permita que el ver esté dentro del rango que estamos esperando. ¿Sí me hago entender? Pensemos en lo siguiente: el número de tramos infinito, el número de amplificadores infinito. ¿Qué pasa con la OSNR? 10 veces el logaritmo de un número muy grande que da. O sea, 10 veces el logaritmo de 1.000.000. Con su logaritmo de 1.000.000, ¿cuánto es? Hay el logaritmo va a ser de 1.000.000. Por 10. 60. O sea que esto aquí sería 60. ¿Qué pasa con la OSNR? Está extremadamente pequeña, lo cual quiere decir que la potencia de ruido hace es como extremadamente grande. Aunque estemos llegando con una potencia óptica suficiente, es tan grande la potencia de ruido que el receptor confunde todos los ceros con que, si me hago entender, el ver tendería a 1. Bit transmitido, bit detectado como de manera errónea. Por eso, esta ecuación lo que traduce es que efectivamente el número de tramos y por lo tanto el número de amplificadores es como finito. A partir de cierta cantidad de amplificadores para cierta combinación de potencia, atenuación y figura de ruido, si agregamos más amplificadores, en vez de favorecer la solución, lo que estamos es degradando. ¿Sí me hago entender? Imagínense que yo estoy hablando, pero a la vez cuando hablo, estoy generando ruido. Empiezo a hablar más alto,
pero el ruido que empiezo a generar empieza a crecer de manera... Ustedes tampoco entienden lo que digo, aunque la potencia de la voz sea suficiente porque hay mucho ruido. Ese es definitivamente el problema. Entonces, no es posible tener un número que es infinito de amplificadores y pretender que a lo largo de cualquier longitud podemos tener un escenario puramente que... Y por ese concepto que vimos en las primeras clases de redes transparentes y redes opacas, o sea, y finalmente lo que hay son islas de transparencia, porque habrá algunos puntos fuera de las islas donde todavía y por mucho tiempo tengamos que devolvernos a dominio electivo. Miren el ejercicio que sigue a continuación.